la paz de Dios. Un saludo a todos los hermanos del Ministerio de Varones, un fuerte abrazo. Gracias por seguirnos a través de estas plataformas digitales. Y en este momento, hermanos, vamos a comenzar una nueva serie, independiente de la serie que estamos llevando normalmente, que se titula El perfil de madurez según San Pablo. Esta es una nueva serie que con la ayuda de Dios vamos a comenzar y espero que sea de mucha edificación para cada uno de ustedes. Se va a llamar Cómo enfrentar los temores de la vida y nuestro primer tema va a ser el miedo. Pero antes de comenzar vamos a hacer una oración breve, hermanos, esperando que el Espíritu Santo, ¿verdad? O pedirle que el Espíritu Santo sea nuestra guía en este momento. Inclina tu rostro allá donde estés y vamos a orar. Padre, gracias te damos porque permites reunirnos, aunque no en forma física, pero sí a través de este medio digital, y te pedimos que el Espíritu Santo sea nuestra guía en este momento, que allá con mis hermanos hable a su corazón para que sea de mucha edificación, y aquí conmigo, bendito Padre, que no sean palabras mías huecas, sino que sea el Espíritu Santo hablando a través de mi boca para edificación y crecimiento de tu pueblo. Gracias te damos por tu palabra, porque sabemos que no está presa ni está en cuarentena. Se tiene que seguir predicando tu palabra. En el nombre de Cristo que así sea, te pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Los invito, hermanos, a que abran su Biblia en nuestra cita base, que va a ser el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo del 54 al 62, con la ayuda de Dios. Amén. Vamos a leer nuestra lectura. Dice la palabra así: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él, y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho. Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. El miedo, hermanos, es una de esas sensaciones que nos acompañan y nos van a acompañar toda la vida, desde que nacemos hasta que morimos, y se va a presentar de 3 formas. 1. Miedo a las circunstancias. ¿Esto qué quiere decir? Como ejemplo, tenemos los terremotos, las inundaciones, las pandemias, como en este caso. 2. Miedo al diablo. Los hermanos, o hay muchos hermanos que en todo ven al diablo, todo lo que les pasa, le echan la culpa al diablo. Pero aquí hay que diferenciar entre lo que verdaderamente hace el diablo y nuestras propias concupiscencias. Y 3, miedo al humano. Mucha gente vive con miedo, con temor de lo que otra persona le puede hacer, el daño que le puede provocar. Y todos estos miedos, hermano, excesivos, pues no nos hacen bien. Va en contra de lo que la palabra de Dios dice. Y en menor o menor grado, hermanos, todos experimentamos miedo en algún momento de nuestra vida. ¿Por qué? Porque el miedo es un sentimiento como la ira, el enojo, la alegría, y lo vamos a experimentar. Y aquí cabe la pregunta: ¿para qué sirve el miedo? ¿Usted sabe para qué sirve el miedo? Aquí le voy a decir. El miedo fundamentalmente nos sirve para reaccionar y escapar eficazmente
ante cualquier peligro inminente. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que hay efectos físicos del miedo y uno de ellos es el miedo excesivo. Este miedo excesivo nos paraliza, bloquea nuestros pensamientos y nos hace fijar toda nuestra atención en el estímulo desencadenante. Les voy a poner un ejemplo. Va mamá o papá con su hijo de 6 años en las escaleras del metro, las escaleras eléctricas, y de pronto el niño pega el grito porque su pie quedó atrapado en la escalera. Entonces, ¿qué haces, varón? ¿Qué haces? O mujer, ¿qué hacen? Si el miedo los paraliza, no reaccionan a tiempo y desgraciadamente el niño va a vivir las consecuencias. Por eso de aquí la importancia de ese miedo excesivo que no debemos de tener como hijos de Dios. Entonces, todas las personas sentimos miedo antes o después de cualquier evento como el que les acabo de comentar. Lo que suele marcar la diferencia es cómo lo afrontamos. ¿Tú cómo afrontas el miedo? ¿Cómo reaccionas, hermano, ante el miedo? ¿Te paraliza o reaccionas rápido y escapas del peligro? Vamos a nuestra lectura base a ver qué pasó con el apóstol Pedro, que negó a Jesús. ¿Por qué negó a Jesús Pedro? ¿Saben ustedes? Efectivamente, porque sintió miedo. ¿Y qué es lo que lo hizo sentir miedo? Número 1, ignoró las advertencias de Jesús. Ignoró las advertencias de Jesús. En Lucas capítulo 22, nos regresamos un poquito de la cita base, en el versículo del 31 al 34, y dice la palabra así, Evangelio de Lucas capítulo 22, versículo del 31 al 34, dice así la palabra. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. ¡Wow! ¡Qué advertencia de nuestro Señor Jesucristo hacia Pedro! Le dijo, Satanás os ha pedido para zarandearte como a trigo. Y Pedro no escuchó esta advertencia. ¿Por qué zarandear? Porque esto viene de los campesinos. Cuando ellos cosechan el trigo, ya una vez que ya es tiempo de cosecha, lo amontonan en cerritos de trigo. Y cuando ya está seco el trigo, bien seco, tienen que quitarle la paja para que quede el puro grano. ¿Y esto cómo lo van a hacer? Con palas. Tienen que esperar cuando hace mucho viento para que con palas avienten el trigo hacia arriba. ¡Fum! Lo avienten y el viento se va a llevar toda la paja, o sea, lo que no sirve, y va a quedar el puro trigo. Eso es lo que Jesús le quiso decir a Pedro. Te van a zarandear, pero va a ser ¿para qué? Para quitarte lo que no sirve. Pero ojo, Pedro no escuchó esta advertencia de Jesús y le dijo en el versículo 32, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, o sea, que no pierdas la fe. Esto es bien importante, hermanos, no perder la fe. Y Pedro, a pesar de que lo negó, pero no perdió la fe. Dice, y una vez vuelto, o sea, una vez que Pedro sea restaurado, porque qué bonito, Jesús lo iba a restaurar. Lo sabía que lo iba a negar, pero lo iba a restaurar. Le iba a servir a Pedro de aprendizaje. Y le dijo, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez que seas restaurado, Pedro, después de que me niegues, vas a ser restaurado. Y vas a regresar y vas a dar testimonio a tus hermanos apóstoles. ¿Para qué? Para que ellos sean más fuertes y no aprendan a confiar en sus propias fuerzas.
Porque en el versículo 32 les dijo, Señor, dijo Pedro, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¿Qué pasó aquí? Cuidado, hermanos, cuidado en quién confiamos. Pedro confió en sus propias fuerzas y no confió en Jesús en ese momento. No tuvo presente las advertencias de Jesús. ¿Qué dice en Proverbios 3:5? Dice la palabra en Proverbios capítulo 3 versículo 5. Es una advertencia de Dios, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en tu propia prudencia. Jesús, en otras ocasiones pienso que ya les había dicho todo esto, todas estas advertencias, en otro momento, Jesús ya estaban en el final de su ministerio, ya estaba para ser entregado, para ser sacrificado por todos nosotros. Todas estas enseñanzas que dice aquí la palabra, Jesús ya se las había enseñado, ya les había dicho, Pedro, no confíes en tus propias fuerzas, confía en el Señor, confía en mí, le dijo Jesús. Pedro las ignoró y confió en su propia prudencia y vivió las consecuencias. Y en el versículo 34 de Lucas 22 le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y efectivamente, Pedro lo negó por miedo, lo siguió de lejos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué de lejos? Porque si él confesaba cuando prendieron a Jesús que él era su seguidor y se quedaba con él, iba a correr la misma suerte que Jesús, ser humillado, ser maltratado, ser golpeado, ser escupido y ser sacrificado. Y Pedro tuvo miedo a eso, a la muerte física. Amén. Jesús nos enseña aquí que le estaba formando el carácter a los apóstoles. El carácter a Pedro. ¿Cuál carácter? El carácter de Cristo. Amén. Número 2. El 1 ignoró las advertencias de Jesús. Vamos con el número 2. Por miedo a la muerte. ¿Cómo? Por miedo a la muerte. Sí, Pedro tuvo miedo a la muerte al ver cómo empezaron a maltratar a Jesús. Sino que, ¿qué hizo? Les repito, lo siguió de lejos. Y aquí hay 3 manifestaciones de la muerte, ¿verdad? Que encontramos en la Biblia. Muerte espiritual, muerte física y muerte eterna. Pedro tuvo miedo de la muerte física. ¿Pecó Pedro? Sí. Negó a Jesús, pero iba a ser restaurado. Vamos a leer Romanos 5:12. ¿Qué dice la palabra en Romanos 5:12? Y dice la palabra así. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos? Todos pecaron. Dice la palabra que en Adán todos estábamos representados. Muchos dicen, ¿y yo qué tengo que ver con Adán? ¿Qué culpa tengo yo de que él haya pecado? No directamente tenemos culpa así, como lo dicen. Pero ¿qué creen? En Adán todos estábamos representados. Les voy a poner un ejemplo con el presidente de la República. Las decisiones que él tome a nivel internacional o nacional para bien del pueblo mexicano, en él estamos representados y las decisiones que él tome, tú y yo las tenemos que acatar, nos guste o no nos guste. ¿Por qué? Porque para eso lo elegimos, para eso, porque él nos representa a todos los mexicanos. Y es lo mismo pasa con el pecado de Adán y Eva. En ellos estábamos representados y todos nacemos con el pecado. Lo traemos por naturaleza. Y dice el pecado, y este pecado se transmite de generación en generación genéticamente. ¿Por qué? ¿Y por qué Pedro negó
a Jesús, porque no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Y van a decirte, a ver, ¿y en español eso qué quiere decir? Ah, que no nos hacemos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque ya traemos la naturaleza pecadora. Ajá, ya traemos la naturaleza pecadora desde que nacemos. ¿Por qué creen que al niño, cuando nace, desde que nace más bien y en el transcurso de su crecimiento, se le enseña qué? Hacer lo bueno, porque lo malo ya le sale a la perfección, porque ya lo traemos por naturaleza. Vamos a leer Romanos capítulo 3, versículo del 10 al 18. Romanos 3, del capítulo 10 al versículo 18. Para todos aquellos que se creen buenos. No, yo no necesito a Dios porque yo no hago nada malo. No, sí, aquí lo dice, yo soy bueno, dicen muchos. No, vamos a leer qué dice Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 3, versículo del 10 al 18. Dice así, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, como su lengua engañe, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay ninguno que sea bueno. No hay quien busque a Dios, hermanos. Todos nacemos pecadores sin excepción. Solamente cuando venimos, ¿verdad?, a los pies de Cristo, Él nos lava con su sangre, con su muerte en la cruz. Amén, gloria a Dios. Y vamos a también a leer Hebreos capítulo 2, versículo del 14 al 15. Hebreos capítulo 2, versículo del 14 al 15. Y se los voy a leer en la traducción en lenguaje actual. Dice la palabra así: nosotros somos seres de carne y hueso. Por eso Jesús se hizo igual a nosotros. Solo así podía morir para vencer al diablo, que tenía poder para matar a hombres y a mujeres. Con su muerte, Jesús dio libertad a los que pasaban la vida con miedo a la muerte. ¿Esto qué significa, hermanos? Que la gente vivía con miedo a la muerte y era presa del pecado, era esclava del pecado. O sea que vivían bajo sus propias concupiscencias y deleites diversos. Dicho miedo es como un amo cruel que los esclaviza y les roba la alegría de vivir. ¿Has perdido la alegría de vivir? ¿Estás esclavizado al pecado? Satanás los acusaba delante de Dios. Eso quiere decir el versículo que leímos antes. Es lo mismo que ahora mucha gente piensa, que la vida, o más bien que no hay cielo ni hay infierno, y que todo termina cuando morimos aquí en la tierra. Y no es cierto, sabemos que la Biblia dice otra cosa, pero como piensan así, entonces viven bajo su propia concupiscencia, bajo sus deleites de la vida. ¿Por qué? Porque dicen, vamos a disfrutar. O como decían en los tiempos, como estaban en los tiempos de Noé, que dice la palabra, comían, bebían, se daban en casamiento. ¿Qué quiere decir? Que hacían lo que querían. Cada quien hacía lo que mejor le parecía. ¿Por qué? Porque decían, no hay cielo, no hay infierno, vivamos, disfrutemos de esta vida. Pero ese deleite los llevaba al pecado, a vivir su vida en libertinaje. Y eso era, y Satanás es lo que quería y lo que sigue queriendo, que tú, hermano, pienses que todo termina con esta vida. A veces nos hace creer eso inconscientemente y nos jala más el mundo que la parte espiritual o la comunión o nuestra relación con Dios. Por eso, hermanos, es importante que entendamos esto y que no vivamos con miedo a la muerte física, que es nuestro tema o es parte
del tema que aquí Pedro tuvo miedo a la muerte, por eso negó a nuestro Señor Jesucristo. Pero también dice la palabra, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién, hermanos? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Que dice en Romanos 8:33. Nada ni nadie. ¿Por qué? Porque Dios es el que justifica. Entonces, la forma de liberarse de esta clase de miedo que Pedro tuvo es conocer la verdad que revela la Biblia. Dice en Juan 8:32 que la muerte no es el final de todo. Vamos a leer Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32, con la ayuda de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32. Dice la palabra así: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Cuando nosotros conocemos a Jesucristo y su verdad, somos libres. ¿Libres de qué? Del pecado. Libres del pecado, hermanos. Ya no vivimos temerosos de la muerte. Ya no somos esclavos del pecado, sino ahora Dios nos da esa libertad. Somos libres en nuestro Señor Jesucristo. En Romanos capítulo 6, versículo 6, vamos a leerlo. Romanos 6, capítulo 6, dice la palabra así: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Con quién? Con Jesucristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¡Wow, hermanos! Sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Lo crees? ¿Lo crees, hermanos? Para que el cuerpo del pecado sea destruido. Ese pecado, ese cuerpo que nos hace pecar, dice que fue destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ya no somos más siervos del pecado, hermanos. Somos libres, libres del pecado. Libres del pecado. ¿Quién dice amén? Amén, gloria a Dios, hermanos. Por eso Pedro no escuchó esta otra advertencia y tuvo miedo. Tuvo miedo a que corriera la misma suerte que nuestro Señor Jesucristo. Amén. El tercero, desobediencia a la oración. Desobediencia a la oración. Dice Lucas en su capítulo 22, versículo 40, 45 y 46. Se las voy a leer de la traducción en lenguaje actual. Dice el versículo 40, Lucas 22, 40. Cuando llegaron al lugar, Jesús les dijo: oren para que puedan soportar las dificultades que tendrán. El versículo 45 dice así: cuando Jesús terminó de orar, regresó a donde estaban los discípulos y los encontró durmiendo, pues estaban tan tristes que les había dado sueño. El versículo 46. Entonces les dijo: ¿por qué duermen? Levántense y oren para que puedan soportar las dificultades que tendrán. ¡Wow! Jesús se los advirtió a los apóstoles, principalmente a Pedro: oren para que puedan soportar las dificultades que tendrán. Jesús se pasó toda esa noche orando, orando, orando. ¿Por qué? Porque sabía las dificultades que venían. Como hombre, como su cuerpo humano que tenía, iba a padecer mucho, mucho. Entonces él se pasó la noche orando al Padre, pidiéndole fortaleza, pidiéndole que no lo desampare, pidiéndole que le dé sabiduría para soportar todo lo que venía y fortaleza. Pedro ignoró la advertencia y no oró. Y cuando llegó el momento de soportar la aflicción o las dificultades que le iban a llegar, Pedro siguió de lejos a Jesús. Por eso es importante esta enseñanza, desobediencia a orar. Pedro no obedeció, que Jesús le dijo: ora, levántense y oren para soportar las dificultades que tendrán. Y para ir cerrando, hermanos, este anuncio, les digo que la oración es un arma poderosa en contra del miedo. La oración
Es un arma poderosa en contra del miedo. No ignoremos, hermanos, las advertencias de Dios. Dice en Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí Jesús nos está advirtiendo, hermanos, que en el mundo tendremos aflicción. Y ahorita el momento que estamos viviendo de esta pandemia es ese momento de aflicción. Por eso no tenemos que decaer. El miedo no tiene que hacer presa de nosotros. No nos tiene que atrapar ese miedo, sino tenemos que tener ánimo, hermanos, y confiar en nuestro Señor Jesucristo. Por eso tan importante el mensaje que nuestro Señor nos da por medio de su palabra. Hay hermanos que el miedo ahorita los tiene derrotados. Y aquí la importancia, hermanos, de escuchar, de predicar el verdadero mensaje. Porque donde dice, en el mundo tendréis aflicción, ahora vemos en todos lados que muchas iglesias dan puros mensajes de prosperidad, puros mensajes de animar a los hermanos, pero no les dicen, no les leen nunca estos versículos, sino todo que Dios te quiere bendecir, Dios te quiere regalar un carro, Dios quiere bendecirte en todos los aspectos de tu vida, y no les leen estos versículos donde dice que en el mundo tendréis aflicción. Por eso, hermanos, yo los invito a que tengan ánimo y a que escuchen las advertencias que Dios nos está haciendo. Y esta es otra advertencia. No queremos no creamos que todo es felicidad, que todo es alegría en esta vida. No, Jesús ya nos advirtió que en el mundo tendréis aflicción, y le pido a Dios que Él nos dé esa sabiduría y ese conocimiento para poder soportar las aflicciones que vienen, y principalmente para no pasar inadvertidas estas advertencias que nos está haciendo aquí. ¿Por qué, hermanos? Porque, ojo, no todo termina con la muerte física. Como cristianos sabemos que no todo termina cuando morimos. Y sí, los invito, hermanos, a que tengamos dominio propio, porque es lo que el Señor nos manda, a tener dominio propio. Pedro en ese momento no tuvo dominio propio y tuvo miedo a la muerte física y negó a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no lo vamos a negar. Venga lo que venga, alabemos, demos gracias por todo y en todo a nuestro Señor Jesucristo, por lo bueno, por lo malo que nos pasa. No nos cansemos, hermanos, de darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque nos espera algo hermoso, la vida eterna. Dice en Juan 11:25, Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¡Wow! No perdamos esa esperanza, hermanos. Jesús viene pronto por su iglesia. Amén. Amén, gloria a Dios, y lo esperamos. Esta es nuestra esperanza como cristianos, que Él viene pronto por su iglesia. Dice en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Esto qué significa? Que para nosotros, hermanos, la muerte no termina aquí en la tierra cuando morimos, sino que la muerte física es una puerta, hermanos, que se abre. ¿A dónde? A la vida eterna, donde vamos a llegar con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Donde no hay más dolor, donde no hay más sufrimiento, hermanos. Allá ya no hay enfermedades como el cáncer, como la diabetes, como el COVID-19. Allá ya no hay, hermanos. Allá hay gozo ante la presencia de Dios. Por eso, mientras estamos en este cuerpo pecador, hermanos, vivamos para Cristo, sirvámosle al Rey de Reyes y al Señor de Señores, hermanos, porque no todo termina aquí con la muerte física. Amén, amén, hermanos. También nos advierte la palabra que oremos sin cesar. Dice Pablo en Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Pedro pasó inadvertida esta advertencia y sufrió las consecuencias.
Aquí Pablo nos invita a orar sin cesar. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Que oremos en todo momento, en las buenas, en las malas, en todo momento, en cualquier hora del día. No nos cansemos de orar. Son tiempos difíciles, hermanos, donde tenemos que estar en comunión con Dios. Amén. Dice en el Salmo 34, versículo 4. Vayan, por favor, al libro de los Salmos, versículo o capítulo 34, versículo 4. Se los voy a leer de la palabra de Dios para todos en esta versión. Y dice así: porque consulté al Señor y Él me respondió. Él me salvó de todos mis temores. Los que acuden al Señor resplandecen de alegría, jamás se decepcionarán. ¡Wow! ¡Qué hermoso versículo! Porque consulté al Señor. ¿Cómo podemos consultar al Señor? Por medio de la oración. ¿Cómo buscamos al Señor? Por medio de la oración, por medio de escudriñar su palabra. Y dice que Él me salvó de todos mis temores. ¿Cuál es tu temor, hermano, en este día, en este momento? ¿Cuál es tu temor? Porque perdiste tu trabajo, porque estás pasando momentos de escasez, porque has perdido algún familiar. ¿Cuál es tu temor, hermano? Dice aquí en el libro de los Salmos 34:4 que Él me salvó de todos mis temores. Oremos al Señor, Él nos va a salvar de todos nuestros temores. Dice, los que acuden al Señor resplandecen de alegría. En este momento te invito, si no has acudido al Señor en oración, escudriñando su palabra, te invito a que resplandezcas hoy en este momento de alegría. Y dice que jamás te decepcionarás, jamás, sino que en todo le darás gracias a Dios, en todo y por todo. Amén, gloria a Dios. Ánimo, hermano. Dice que Pedro ignoró las advertencias esta de orar y fue zarandeado por Satanás. Aunque sabemos que Dios le estaba formando su carácter, ¿cuál? Al de Jesús, trató con él, trató con Pedro y lo zarandeó. Tal vez esto, tal vez es una zarandeada que Dios nos está dando a todos, a toda la humanidad. Y debemos de estar atentos. A lo mejor los que no conocen a Dios, pues les va a pasar de noche, hermanos. Pero nosotros que conocemos la palabra de Dios, no vamos a ser como Pedro en esta parte de ignorarla, sino que nosotros vamos a estar atentos a las advertencias y no nos cansemos de orar, hermanos. Y les digo lo de Pedro, que en esa parte que Pedro ignoró la advertencia, porque hay la segunda parte. Esa fue la parte mala, que Pedro ignoró las advertencias y no oró. Y porque tuvo miedo a la muerte también. Pero hay la otra parte de Pedro, que Pedro se arrepintió, hermanos. Afrontó su pecado de haber negado a Jesús. No fue y se ahorcó como Judas. Jesús lo restauró y ayudó a sus hermanos a ser más fuertes. ¿Cuál es el mensaje, hermanos? Si tú en algún momento o en estos momentos difíciles has negado a Jesús, te invito a que te arrepientas, a que recompongas el camino. Si has negado a Jesús, recompone el camino y arrepiéntete. No hagas como Judas, no te dejes caer, no seas atrapado por el miedo, sino que pídele a Dios que te restaure, hermano. Pídele a Dios que te ayude y que tú seas guía y fortaleza para tu familia y para otros hermanos, porque sabemos que Jesús te restauró. Pídele a Dios en oración, hermanos. Pídele en oración que te haga más fuerte y principalmente, como dice la palabra, a que te ayude a que tengas dominio propio, que el miedo no te paralice. En estos momentos de pandemia que estamos pasando debemos tomar las medidas preventivas de nuestras autoridades, ¿verdad? Como es lavarse las manos, ponerse alcohol gel, no salir a menos que sea necesario, no salir de tu casa para evitar contagios masivos, ¿verdad? Pero no debemos entrar en pánico o miedo, hermanos, porque dice la palabra que en Filipenses 3:14, no, perdón, antes de esto, dice la palabra que para mí el vivir es Cristo
y el morir es ganancia. Amén, gloria a Dios. Eso dice la palabra. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, como lo leímos. Entonces no debemos de tener miedo, hermanos. Mientras vivamos aquí en la tierra, sirvamos a nuestro Dios. Y después, cuando morimos, y si no viene antes Él, nos espera algo mejor, la vida eterna. Por eso, hermanos, en este tiempo de pandemia, nos debe de preocupar y ocupar más la siguiente pregunta: ¿a dónde vas a pasar la eternidad? Más de lo de la pandemia, que si me contagio, que si me muero, que hago esto, hago el otro, o dejo de hacer esto o aquello, lo que nos debe de preocupar y ocupar es la pregunta: ¿a dónde vamos a pasar la vida eterna? No nos vaya a pasar lo de los 10 leprosos, hermanos, que 10 fueron sanados físicamente, pero solo uno fue salvo. Solo uno regresó con nuestro Señor Jesucristo. ¿Y de qué sirvió que fueron sanados los otros 9 si su alma se condenó, su alma se fue al infierno? No seamos como ellos, hermanos. Trabajemos en nuestra salvación. Entendamos lo que esto quiere decir, que entendamos lo que significa haber sido salvados por nuestro Señor Jesucristo, y demos frutos verdaderamente dignos de arrepentimiento, hermanos. Por eso en este momento, este es el mensaje. ¿Qué estás haciendo por tu salvación? ¿A dónde vas a pasar la vida eterna? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer, hermano, después que pase todo esto? ¿Lo sabes? ¿No lo sabes? La palabra de Dios sí lo sabe. En Filipenses 3, capítulo 3, versículo 14, ya para terminar, dice la palabra así. Se los voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Ustedes lean lo de la versión Reina Valera que tienen ahí en sus casas. Dice la palabra de Dios para todos. Filipenses 3:14. Sigo hacia la meta para ganar el premio que Dios me ofreció cuando me llamó por medio de Jesucristo. ¡Wow! Pero dice, a principios del versículo 14, sigo hacia la meta. ¿Cuál meta? ¿Cuál es nuestra meta como cristianos? Ser semejantes a Cristo aquí y ahora en la tierra, hasta que muramos o Jesús venga por su iglesia. Esa es nuestra meta. Y dice, para ganar el premio. ¿Cuál premio? Ser semejantes a Cristo allá en el cielo, allá donde Él nos espera. Porque dice que Dios me ofreció cuando me llamó por medio de Jesucristo. Amén, hermanos. Amén. Vamos allá ya para cerrar, para terminar. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12. Evangelio de Juan, versículo 8, versículo 12. Capítulo 8, versículo 12. Dice la palabra así. Otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¡Wow! ¡Qué hermoso! El que me sigue no andará en tinieblas, hermanos. No es momento para andar en tinieblas. Cuando nosotros estamos en tinieblas, cuando imagínense un cuarto oscuro. ¿Qué pasa si nosotros caminamos en un cuarto oscuro? Vas a chocar y te vas a golpear con cualquier objeto que encuentres en ese cuarto. ¿Por qué? Porque no hay luz. Y cada objeto que tú choques va a ser un golpe, va a ser un sufrimiento en tu vida, que vas a sufrir, que vas a vivir esas consecuencias, hermanos. ¿Por qué? Porque no hay la luz de Cristo. Entonces Él nos invita, hermanos, a que tu vida sea llena de luz, a que no andes en tinieblas, sino que tengas esa luz de la vida, esa luz que solamente Jesús lo da, y que sigamos hacia la meta, porque nos espera la vida eterna, hermanos. Y no es menos para estar alegres, contentos, porque sabemos que algo hermoso nos espera allá arriba. Y pronto, realmente está muy pronto la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y te invito a que ores, que escudriñes la palabra de Dios, a que no tengas miedo, hermano,
a que tengas ánimo y seas luz para otros hermanos, para tu familia, varón. No decaigas, no seas preso del miedo. Amén. Amén, hermano varón. Que Dios te bendiga con tu familia y sigamos adelante. Gloria a Dios, hermanos. Oremos, hermanos. Inclinen su rostro para darle gracias a Dios. Bendito Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque en este momento nos has fortalecido, nos has hecho ver, Señor, que el miedo no nos conduce a ningún camino bueno, el miedo excesivo, sino que tengamos confianza en ti y no ignoremos tus advertencias, Jesús. Como hijos tuyos, Padre, te pedimos que nos des ánimo, que nos des de tu sabiduría, y tu palabra dice que para los que te aman, todas las cosas nos ayudan para bien, bendito Padre. Y en este momento te pedimos luz y entendimiento para entender ese versículo y que comprendamos que todas las cosas nos ayudan para bien. Esta pandemia, enfermedades, muertes de familiares, Señor, que nos ayuden para bien y que todos comprendamos, bendito Padre, el mensaje, porque eso sí, Señor, te pido que toques el corazón de pastores y de ovejas, de pastores, porque se den cuenta del mensaje, Señor, que tú nos estás enviando a través de esta pandemia. Tal vez no he hecho y no he cuidado a las ovejas como son, no las he alimentado de esos pastos verdes, Señor. Les he dado otro alimento que no es digerible, otro alimento que no edifica, Señor, y que cuando llegan estos momentos de aflicción, las ovejas no saben qué hacer, se espantan, se asustan, muchos se suicidan, Señor, muchos se deprimen y no saben qué hacer, bendito Padre. Por eso que este mensaje de la pandemia, Señor, sea realmente de mucha luz a mis hermanos pastores, a las ovejas, que vean si no han caminado contigo, bendito Padre, en rectitud. Si te han seguido de lejos, Señor, ahora te sigan de cerca, Señor, para que tú seas esa luz. Y sabemos que tendremos aflicción porque tú lo dijiste en tu palabra, pero confiamos en ti. Tú venciste al mundo y también nosotros, bendito Padre, haremos igual que tú. Danos gracia para que seamos más cada día como tú, nos formemos ese carácter, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos varones y sus familias allá donde se encuentren. Señor, gracias te damos por tu palabra. En el nombre de Cristo te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Dios te bendiga, varón. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo mensaje. Bendiciones a ti y a toda tu familia. Amén. Gloria a Dios.